Muy buenos días, tardes, no sé. A ver. Tardes ya, ¿verdad? Me ganó mi pregunta, Ulises. Si les gustó el duodrama. ¿Sí? Yo no soy tan chistoso, disculpen, sinceramente. Pero vamos a iniciar el mensaje. A ver, ustedes ya escucharon la palabra, ¿verdad? Ya todos estudiaron, ya hubo un duodrama, ya son expertos, ¿sí o no? ¿Sí? Después de una lección, ¿qué viene? El examen. ¿Y qué creen que sí? Yo estaba pensando en un examen y les tengo un examen. Pero solamente los que saquen arriba de 9.9, eso en serio, van a poder comer el día de hoy. No se rían, en serio. Fui ahorita allá al comedor, voy a pasar sus calificaciones. ¿Están listos? ¿Sí? Vamos a ver su conocimiento bíblico. A ver, primera pregunta, pongan mucha atención. ¿El hijo pródigo estaba perdido? ¿Sí o no? Nada más es contestar sí o no. Sí. Bien, fin del examen. No es cierto. De hecho, sí, casi. Pero hay otra pregunta y quiero que la piensen seriamente. Esta pregunta a lo mejor no es tan fácil. Vamos a poner ahora cada quien su nombre ahí. Entonces vamos a poner el nombre, ejemplo, Alejandro. ¿Estás perdido? ¿Sí o no? Entonces ahora a las 3, cada quien su nombre, por favor. No hace falta que contesten, cada quien en su mente, pero vamos a decirlo, ¿sí? 1, 2, 3. ¿Qué pasó? A ver otra vez. Creo que no se entendió. Hay que decir el nombre y preguntarnos a nosotros mismos, ¿vale? 1, 2, 3. ¿Cómo les fue? ¿Fácil? No tan fácil, ¿verdad? Bueno, oro para que todos el día de hoy podamos contestar esa pregunta y sobre todo corramos hoy a los brazos del Padre, ¿sí? Vamos a orar, por favor. Señor, te damos gracias por este mensaje, Señor. Oramos, Señor, para que el día de hoy, Señor, toques nuestro corazón, Padre. Sacudas, Señor, nuestra conciencia, Padre. No permitas, Padre, que nos quedemos en una intención, sino que podamos levantarnos y correr, Señor. Tomamos la decisión de correr a los brazos del Padre, Señor. Permítenos un corazón el día de hoy sensible a tu palabra, Padre. Y oramos, Señor, que tú te manifiestes, Señor. Realmente, Padre, yo no puedo hacer nada, Señor. Solamente queremos escuchar tu voz en este mensaje, Señor. Te lo pedimos y oramos en nombre de Jesús. Amén. Déjame quitar todo esto. El título de este mensaje es De una vida miserable a los brazos del Padre. ¿Cuál es el título de este mensaje? La palabra se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 15, de los versículos 11 al 24. Vamos a leer, por favor, todos juntos, pensando en el versículo, que es el 24, por favor. Lo vamos a leer juntos a la de 3. 1, 2, 3. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. El ser humano es un ser creado por Dios. Sin embargo, en este mundo vive una vida perdida porque no conoce a su Creador. El hombre pierde su vida en la vanidad, buscando el éxito, la fama, el poder, y esto lo hace alejarse más y más de Dios. Dios envió a Jesús a buscarnos y a rescatarnos de nuestra vida perdida, para regresarnos al Padre y llevarnos a la casa celestial. Primera parte, desperdiciando todos sus bienes. ¿Qué fue lo que desperdició el hijo pródigo? Todos sus bienes. Vamos a ver el versículo 11 y 12, por favor. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes.
Jesús inicia la parábola del hijo pródigo con el cuadro de una familia que vive en una hacienda, donde el padre representa a Dios como un padre amoroso y protector hacia sus hijos, que le da lo mejor a ellos. En contraste, el hijo menor representa a ti, a mí y a cada persona que habita en esta tierra. Este hijo, cansado de vivir con el padre, le hace una petición diciéndole: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Una herencia, como ya saben, es repartida únicamente cuando el padre muere. Mas esta petición revelaba mucho de cómo se encontraba la relación del hijo con su padre, es decir, una relación fría, distante y materialista. La actitud del hijo es arrogante, es exigente y es muy egoísta. El hijo se atreve a pedir con exigencia una herencia por la cual no movió ni un solo dedo. Yo te pregunto, ¿a quién le pertenecen los bienes de esa hacienda? Justamente el dueño es el padre, pues él la construyó con mucho esfuerzo y mucho sacrificio. Mas el hijo se siente dueño de algo que en realidad no le pertenece. A menudo escuchamos constantemente la frase: mi vida es mía, yo puedo hacer con ella lo que me plazca. Pero pensémoslo, por favor. En realidad la vida nos pertenece, nosotros la diseñamos, nosotros la iniciamos. En realidad la vida le pertenece solamente a Dios, puesto que es Dios quien nos la dio, siendo Él el dueño de todo lo que existe. Absolutamente todo es de Dios. Sin embargo, a pesar de esta petición tan arrogante, el padre accede maravillosamente y reparte los bienes. El padre pudo haberle negado la herencia y regañarle fuertemente por su egoísmo. Mas el padre respeta la libertad de su hijo, aún sabiendo que su decisión le traería un gran sufrimiento fuera de su protección y cuidado. Aquí aprendemos algo muy importante. Dios no discute con nosotros, en realidad. Dios respeta tu decisión de apartarte de Él, porque Dios sabe que no hay otra forma que el hijo entienda y se dé cuenta del valor de su padre hasta que experimente el peso insoportable y desgarrador de sus propias decisiones, que siempre nos van a dirigir a una vida oscura y de miseria. Constantemente las personas, vemos en la televisión, en la radio, desafían a Dios abiertamente, se burlan de Él, blasfeman de las cosas santas terriblemente, mas Dios guarda silencio. Parece que no pasa nada, mas nuestros propios pecados en realidad se convierten en nuestros peores verdugos. Vamos a ver ahora el versículo 13, por favor. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Una vez con su herencia, el hijo menor comienza a correr lo más lejos posible de su padre, porque quiere alejarse de la protección, del cuidado, de la abundancia, de la paz, de la alegría en la casa de su padre. Es muy lógico. Quiere correr y apartarse de todo y esconderse lo más lejos posible. Esto es debido a una fantasía que había sido sembrada en la mente del hijo. Una fantasía de una vida grandiosa, fructífera, llena de emociones, de peligros, de placeres. Además, la imagen del padre en la mente del hijo era de un ser controlador,
Era de un ser cruel que te roba la libertad, un ser que es tirano. Muchas personas actualmente, lo vemos, están corriendo lo más lejos de Dios y buscan esconderse en los lugares más apartados posibles. Muchos, por ejemplo, se esconden en el trabajo. Ellos trabajan todo el día, están ausentes casi siempre en sus casas, apartados de Dios. Otros se esconden en la simulación de una vida falsa en las redes sociales. Otros están escondidos en religiones. Otros se esconden en sus estudios. En un principio, para el hijo pródigo, el estar lejos del Padre, en realidad se sentía muy bien. Sentía que era completamente libre y con abundancia de bienes y dinero, explotó en un deseo incontrolable de comerse al mundo. Gritaba algo más o menos así: ¡Ah, sí! Ahora sí soy libre. Voy a hacer lo que me plazca, voy a ir a donde quiera, voy a hacer lo que yo quiera. Comenzó entonces a imaginar todo lo que compraría con su dinero. En su imaginación su rostro se dibujaba una gran sonrisa, pensando en todos los placeres que obtendría, las mujeres que conquistaría, los lugares que visitaría: Dubái, Egipto, Francia, Inglaterra. No había límites. Todos los carros que compraría, sí, el que sea. Se abría un mundo de posibilidades, sintiéndose el dueño con un gran poder. Económicamente, claro, nada tenía que preocuparse. Él considera que su vida va bien y que en realidad estar lejos del Padre no era tan malo como tantas veces le decían. Sin embargo, él es un ciego espiritual. ¿Por qué? Porque no puede ver las terribles consecuencias que su estilo de vida y decisiones van a traerle, ya que con riquezas las puertas del pecado se abren mucho más fácil. Eclesiastés 5:11 nos dice que cuando se ama el mucho tener, vienen también muchos males muy dolorosos a la vida de una persona, porque se desperdician en malas ocupaciones y nada queda en las manos. También dice la palabra de Dios que cuando se aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. El hijo pródigo comenzó a ser muy popular. Como mosca sobre comida, de repente se vio rodeado de muchas personas que tenían mucho poder, riqueza, carisma, fama, y todos le llamaban: ¡Oye, amigo! ¿Cómo estás? Él consideraba que su estilo de vida en realidad nunca va a terminar. Mas no muchos días después comenzó a faltarle. Aquí podemos ver también algo muy importante. Vemos con qué rapidez el pecado arruina la vida de una persona, muy rápido. Vamos a ver ahora el versículo 14 a 16. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. En el mismo momento que toda su fortuna se terminó, también se terminó la fiesta, se terminó la fama, se terminaron los amigos. Empezó a haber una gran sequía que azotó toda la tierra, y con ello vino una gran hambruna. El hijo jamás imaginaba que su condición cambiaría, pero de repente pegó fuertemente una sequía que azotó todo el país y que él no podía controlar.
ni mucho menos evitar. Su falta de prudencia y visión de su vida le llevó a tomar las peores decisiones, malgastando todo cuanto tenía y colocándolo ahora en una situación muy miserable. La sonrisa del hijo menor ahora desaparecería lentamente. Las consecuencias de su vida totalmente egoísta e insensata comenzaban apenas a aparecer. En ese momento se dio cuenta de una muy triste realidad, y es que realmente él estaba solo. Sus supuestos amigos, ¿dónde estaban? Totalmente habían desaparecido, y la vida de un mendigo, tanto físico como espiritual, comenzaba a aparecer. ¿Dónde estaba esa vida llena de placeres, esa vida llena de éxtasis? ¿Dónde estaba? Todo era un gran engaño, era una ilusión. En ese momento, al saberse que está solo y sin ninguna posibilidad, sin ninguna persona de quien depender, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer? Él tenía que volver a correr, pero ahora a la dirección contraria, a los brazos del Padre, simplemente correr a sus brazos. Regresar a la casa de su padre con un profundo arrepentimiento. Sin embargo, a pesar de la terrible situación, el hijo pródigo era aún tan necio y orgulloso que una vez más vuelve a tomar una mala decisión, lo cual va a empeorar aún más su vida de manera drástica. El hijo pródigo vuelve a arreglar la situación dependiendo de sus propias fuerzas. Así como el hijo pródigo, mi vida llegó a ser tan miserable que aún deseé comer de las algarrobas de los cerdos. Mi nombre es Alejandro López Álvarez y soy el menor de 2 hijos. Mi niñez fue muy marcada cuando mi papá decidió formar otra familia. La falta de mi padre trajo una distorsión en mi forma de vivir, lo que me llevó a tomar decisiones que dañaron gravemente mi vida. Esto me hizo caer en grandes abismos de oscuridad y de mucha miseria espiritual. El estar lejos de mi Padre Celestial se expresaba en una vida con depresión, una vida desanimada, una vida triste. Académicamente tenía un rendimiento bajísimo. Mi condición espiritual y física cayó tan bajo como un cerdo. Caí en una relación de fornicación que duró 1 año, una relación completamente tóxica que me dejó muchas heridas muy profundas en mi alma. En la oscuridad de mi cuarto y en mi desesperación, cuando no se encontraba nadie conmigo, en realidad ya no podía más. Dios tenía que intervenir en mi vida y rescatarme. Yo no podía hacer nada. Dios actuó maravillosamente, enviando a la pastora Verónica García, que a través del estudio fiel y constante de la palabra de Dios, me hacía poco a poco entender el amor tan grande de mi Padre Celestial, mas mi rebeldía era tan grande que luchaba mucho para entregarme a Dios. Mas llegó el momento en que ya era insoportable seguir viviendo lejos de Dios. Como un rayo en mi mente, de repente vino a mí una palabra que yo había aprendido antes, que es de Jeremías 33:33, que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En ese instante obedecí esa palabra, clamé a Dios con todo mi corazón, diciendo: si tú quitas este dolor que estoy sintiendo ahora, yo te voy a servir todos los días de mi vida. Mas en un momento
y de manera inexplicable humanamente, sentí que algo entró en mi pecho y salió, llevando absolutamente todo dolor que sentía. Dios me había respondido de esa forma. Lo primero que hice fue sentir la convicción de confesar todo mi pecado, absolutamente todo, y recibí perdón y limpieza de parte de Dios. A partir de ese momento, mi vida ha sido totalmente transformada. Por gracia, Dios me ha permitido una hermosa familia. Me permitió casarme con la mujer más hermosa del mundo. ¿Saben quién es? Anda por ahí. Se llama Yasmín. Si la ven, la saludo. Nos dio a Andrés y a Elizabeth, que por gracia de Dios crecen amando a Dios y su palabra. Por gracia Dios nos ha permitido amar la Guamas Capotzalco, apacentando la vida de Jessica, Miguel y Martín. Son 3 ovejas que estudian fielmente. Doy gracias a Dios porque en su gracia solamente Él restauró mi vida miserable y hundida en el lodo de la desesperación, para permitirme la posición de un hijo amado, compartiendo su herencia con este vil pecador. Gracias, Dios. Volviendo a la parábola, el hijo pródigo cayó lo más bajo posible, que aún deseó comer lo mismo que comían los cerdos. En esta terrible realidad, muy cerca de la muerte, como un rayo de luz pasando por su mente, recordó en el momento más oscuro de su vida el amor más profundo que sobrepasa todo entendimiento. Segunda parte, el regreso a los brazos de su padre. ¿A qué regresó? A los brazos de su padre. Vamos a ver el versículo 17 al 19, por favor. Volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. El pecado y la mentira tienen un punto débil, y es que no pueden esconder su verdadero rostro. El hijo pródigo volvió en sí, es decir, pudo verse a sí mismo y reconocer su terrible condición. Él se sentía vacío, sucio, avergonzado, una situación insoportable. El inicio del cambio comienza en el reconocerme a mí mismo como un pecador y reconocer la grandeza del amor del Padre. Profundamente conmovido en su corazón, comenzó a desear como nunca antes volver a los brazos de su Padre. Pero, ¿cómo llegaría ante su presencia? ¿Qué le diría a su Padre? ¿La herencia dónde estaba? Ya no existía tal herencia. Todo lo había desperdiciado. Además estaba sucio y su olor era insoportable. El hijo pródigo sabe que no merece nada, por cuanto desperdició toda su herencia. Él ha perdido el derecho y la posición de hijo, pero ahora está dispuesto a humillarse y trabajar como el más pequeño de los jornaleros para recuperar el dinero que ha malgastado y esperar si de esa forma puede recuperar la relación con su padre. Sin embargo, el proceso de regresar con su padre sería uno de los momentos más difíciles de enfrentar. Muchas voces y dudas venían a su mente pensando: ¿qué le diría a su padre? ¿Lo aceptaría a pesar de no traer consigo la herencia? Otras voces venían diciendo:
¿Crees que tu padre te va a recibir? Mírate, ¿qué no te acuerdas cómo despreciaste a tu padre? ¿Cómo heriste su corazón? Ten dignidad, no regreses. ¿Sabes algo? Él ya no te ama. Lo has decepcionado. Jamás te va a perdonar. Muchas personas no dan el paso decisivo y corren a los brazos de Dios porque sus pensamientos le dominan la mente, pensando que Dios les va a condenar por lo terrible de sus pecados. Consideran que Dios en su santidad no se acercaría a un pecador como yo. Él es muy santo. Mas el hijo pródigo no solo tenía el deseo de regresar, sino que estaba dispuesto a levantarse y correr a los brazos del Padre. Él estaba dispuesto a humillarse, aún más bajo que un jornalero. Así que ensayó un pequeño discurso, considerándose el más bajo en la casa de su padre, solamente con el único propósito de regresar y restablecer la relación con su padre. Vamos a ver entonces el versículo 20-21, por favor. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. La forma para encontrar el camino a casa no le fue difícil cuando tuvo la decisión firme de volver. Cansado, sucio, con hambre y sin herencia, vio una silueta de una persona que corría para encontrarse con él. ¿Cómo pudo saber su padre el día que volvería? Maravillosamente su padre no estaba cómodamente descansando, sino que su padre estaba esperándole. Todos los días, con gran anhelo, estuvo esperando a su hijo. El padre abrazó a su hijo fuertemente, cargando toda su vergüenza y sin importar la suciedad y la miseria de su hijo. Su padre le abrazó y le besó. Entre grandes sollozos, su hijo rápidamente le declaró el discurso que había preparado y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mas su padre lo interrumpió: Hijo mío, no pasa nada. Ya estás en casa, hijo. Ya estás en casa. El hijo menor ni siquiera pudo terminar su discurso, debido a que el padre ya había perdonado a su hijo en su corazón. El hijo menor no escuchó nunca las palabras: ya ves, te lo dije, te dije que no tenías que irte a la casa, ve cómo vienes. Al contrario, solamente recibió un abrazo y el amor del padre. Lo pasado estaba en el pasado. Sus pecados habían sido echados al fondo del mar para nunca acordarse de ellos. Finalmente, el hijo entraría en un proceso de restauración a través del amor y cuidado de su padre. Tercera parte, el hijo es restaurado a través del amor del padre. ¿A través de qué es restaurado el hijo? Del amor del padre. Tomando en cuenta la justicia, lo justo en este pasaje sería que el hijo menor trabajara durante todo el tiempo que fuera necesario para recuperar la herencia desperdiciada y perdida. Mas el padre le muestra su gracia al aceptarlo y perdonarlo. Pero pensemos algo:
Si el Padre es realmente justo, y lo es, ¿cómo es posible entonces que pueda perdonarlo tan fácilmente? En realidad solo hay una forma, y es que el Padre llevara la vergüenza del Hijo y cargara con su culpa. A eso se le llama gracia. El Padre cubrió la vergüenza de su Hijo cuando Él se arrepintió. Miqueas 7:19 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Jesús vino a este mundo a salvar y a buscar y salvar lo que se había perdido. Así como el Padre de esta parábola, nuestro Señor Jesús llevó todas nuestras vergüenzas y culpas bajando a este mundo, humillándose a sí mismo, ya que siendo Dios, se humilló haciéndose hombre como uno de nosotros, más sin pecado. Jesús nos amó tanto que cargó con toda nuestra culpa, y el juicio que nosotros merecíamos lo llevó en esa dura cruz, librándonos de toda la condenación eterna. Amén. No solo el Hijo fue perdonado por su Padre, sino que también fue restaurado, y no solo eso, sino enaltecido por su Padre. El Hijo no merecía más que vergüenza y menosprecio. Esa es la realidad. Pero pasó de la condición más vil y miserable a la condición más alta y de mayor prestigio. Para eso vamos a ver los versículos 22 y 23. Pero el Padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. En ese momento el Padre gritó: todos, traer el mejor vestido que hay en el palacio y vestir a mi hijo. Este mejor vestido significa la ropa real, la cual portaban solamente los príncipes. De esta misma forma, Dios cubrió nuestras vergüenzas con la justicia de su Hijo Jesús, dándonos el mejor vestido delante de su presencia, el vestido de la salvación. Jesús nos dio este vestido. Seguidamente le fue puesto un anillo en su mano, lo cual representaba autoridad sobre los asuntos reales en el palacio. El Padre le dio una autoridad delegada a su Hijo para gobernar con justicia y verdad. Finalmente, el calzado en sus pies representa la condición de restauración completa a la condición de hijo. Y aún más, se hizo una gran fiesta y se sacrificó al becerro destinado a una grandísima celebración. No cualquier fiesta, sino la mayor de las celebraciones. Pero ¿cuál era el motivo de tan grande fiesta? Vamos a ver el versículo 24. Vamos a leerlo juntos. ¿Está? 1, 2, 3. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El motivo era muy sencillo: su hijo estaba muerto y ahora está vivo. De este último versículo podemos aprender en dónde Dios encuentra su gozo. Dios encuentra su gozo en hallar a los hombres y mujeres que están perdidos en este mundo. Una gran fiesta sucede en el cielo junto con los ángeles de Dios cuando volvemos al Padre en arrepentimiento profundo, en una relación de amor de un padre hacia su hijo. Como conclusión de este mensaje, quiero hacerte una última pregunta.
¿En qué situación te encuentras actualmente? Sea cual sea la situación en la que estés ahora, debes de saber algo. Tu Padre Celestial se encuentra hoy con los brazos abiertos, esperando a que regreses. Yo te pido, toma la decisión en esta conferencia de callar todas las voces que te impiden regresar a Él y simplemente levántate, corre hacia los brazos del Padre, porque Dios quiere restaurar tu vida y darte el mejor vestido, que es el vestido de la salvación. Oro para que encontremos hoy todos a nuestro Padre Celestial personalmente. Vamos a orar. Dios, te damos gracias, Padre. En realidad no podemos hacer nada, Señor, apartados de ti, Señor. Te damos gracias, Señor, porque solo en ti está la restauración completa de nuestra vida, Señor. Te pedimos, Padre, que tomemos hoy la decisión, Señor, de regresar a ti, sencillamente, Padre, con el corazón, Señor. Y oramos, Señor, para que hoy en esta conferencia experimentemos, Señor, esta nueva relación con nuestro Padre Celestial. Te damos muchas gracias y oramos todo eso en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Damos muchas gracias a Dios por este mensaje y también oramos por la vida de Pastor Alejandro y su familia y por la UAM. A continuación vamos a escuchar un testimonio de Pastor Raúl Pimentel. Buenas tardes. Para el testimonio escogí como versículo clave Mateo 9:12, que dice: al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen la necesidad de médico, sino los enfermos. Mi nombre es Raúl Pimentel. Crecí junto con mis padres y mi hermana en casa de mis abuelos. Había mucha necesidad económica en la casa de mis padres, en la casa de mi papá, por lo cual decidimos regresar a la Ciudad de México. Y desde muy pequeño yo le ayudaba a mi mamá. Era de carácter quieto y sensible. Pero en la secundaria comencé a tener novias y a faltar a clases. Después comencé a probar el alcohol a muy corta edad, el cigarro y también en la preparatoria, donde me sentía bien, pues según yo tenía amigos y era muy reconocido. Elegí la carrera de matemáticas en la Normal Superior para sentir el respeto cuando dijeran: él es profesor de matemáticas. Pero interiormente en mi vida me sentía vacío. Para llenar ese hueco buscaba muchas amistades, consumía alcohol, cigarro y teníamos pláticas como cosas vanas y sin sentido. En ese tiempo mi corazón se perdió en una chica en quien confié mucho. Era una relación totalmente dependiente uno del otro. Caímos en fornicación pensando que lo teníamos todo, hasta que un día me engañó fuertemente. Con dolor en mi corazón tuve sed de respuestas y venganza, pero doy gracias a Dios que me cuidó para no hacer mayor problema y mayor mal. Todo ese tiempo viví con rencor y nerviosismo, por lo que me dediqué al trabajo sin parar. Aunque me sentía vacío, mi vida mejoraba, según yo, porque tenía trabajo, dinero y salud. En realidad, el vacío que sentía aún continuaba. No podía llenarlo y lo único que me podía tranquilizar ese vacío eran los vicios. Salir con mis compañeros de carrera una vez por semana a tomar alcohol e incluso incitar a otros a su consumo. Por gracia de Dios, una pastora de UF me invitó a estudiar la Biblia. Acepté únicamente para aumentar mi conocimiento, porque era muy incrédulo. Sin embargo,
con el estudio bíblico de Mateo 9, de los versículos 9 al 13, pude ver que yo era como Leví, solo llenando con mi trabajo mi sed de codicia, vanagloria y reconocimiento. Pero Jesús tuvo misericordia y me llamó como a Leví, diciendo en mi corazón: sígueme. Al escuchar esto, me sentí libre, perdonado, y que el amor de Jesús llenaba mi corazón vacío. Después continué estudiando la Biblia con Pastor Iván, pero tenía mucho deseo de descanso, salir de viaje y a reuniones familiares. No obstante, Dios me hizo un llamado especial para crecer como discípulo. Acepté por un impulso de fe, porque verdaderamente quería cambiar mi vida. Reconocía que Dios manejaba mi vida y que debía servirle. Tuve varias luchas durante ese tiempo, pues quería vivir por la fe sin dejar el mundo. Pero Dios me mostró el camino de servir y que me hizo como profesor para enseñar la verdad e instrumento para dar a conocer su palabra. Por la fe salí a invitar a otros a estudiar la Biblia, o mejor dicho, a la pesca, participando también en la oración de pan diario con la guía de Dios y de mis pastores. Soy profesor de matemáticas en un colegio donde puedo servir a los alumnos como ovejas, porque puedo hablarles libremente del Evangelio. Eso es mucha gracia. Dios me ha hecho muy feliz, llenando todo el vacío con su palabra y su espíritu, de manera que me estableció como pastor de sus ovejas y tener la visión de servir a mis compañeros maestros y alumnos en las 2 escuelas donde trabajo. Por su gracia, me aumentaron el número de horas de clase, lo cual significa mejor ingreso. Me ha permitido tener estabilidad laboral sin descuidar también mi estabilidad espiritual. Aún siendo muy gozoso, Dios añadió gracia sobre gracia, pues me permitió la gran bendición de la boda de fe con Pastora Ángeles. Dios me da la visión de formar una iglesia hogar que nos permita servir a los estudiantes en los campos universitarios, de crecer como un varón mensajero de su palabra y siervo de oración. Por eso, oro a Dios que me permita continuar sirviendo a la palabra a mis alumnos. Oro a Dios también para encontrar una oveja fiel este año, a la cual pueda apacentar para la gloria de Dios. Padre, te doy muchas gracias por cambiar mi vida vacía y pecaminosa a una vida llena de ti y de tu palabra. Gracias por tu llamado y salvación a mi vida. Una palabra: Jesús me sanó para seguirle. Amén. Damos gracias por el precioso testimonio de Raúl. Y para finalizar, Pastor Fermín nos va a dar los anuncios. Hola, muy buenas tardes a todos. Demos muchas gracias a Dios por este mensaje, también por el testimonio de Pastor Raúl Pimentel. Vamos a leer de favor el versículo 32. El 32 de favor. Creo que no llega hasta ahí, ¿verdad? Bueno, lo voy a leer. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. A ver, aquí quiero que levanten la mano todos los niños y adolescentes menores de 18 años. A ver, niños y adolescentes. También Belén, que acaba de debutar hoy como actriz. Muy bien. A ver, niños y adolescentes, ¿qué es lo mejor que reciben de sus padres? ¿Su domingo?
los regalos en Navidad, el regalo de cumpleaños. A ver, ¿qué es lo mejor que reciben de sus padres? A ver, alguien que diga, que alce la mano. A ver, ¿qué es lo mejor que recibes de tu padre, de tus padres? Que te lleven a la iglesia, muy bien. Empieza, es una sola palabra, ¿saben cuál es? Empieza con A. Muy bien, es amor, ¿verdad? Ahora todos los que somos adultos, todos los mayores de 18 años, ¿qué es lo mejor que recibimos de nuestro Padre que está en el cielo? Amor, muy bien. Ahora, cuando los niños y los adolescentes se portan mal, pero muy mal, ¿qué hacen los padres con ellos? Los regañamos, ¿verdad? Y generalmente, ¿qué es lo que dicen los niños y los adolescentes? ¿Qué frase dicen a los padres? ¿Ya qué? Ya no te quiero, ¿verdad? Pero disculpen, nosotros los amamos. Ya es su problema si nos quieren o no nos quieren. Hay una palabra muy importante de esta parábola. El hijo pródigo, ¿qué tenía? ¿Qué más tenía aparte de amor? Lo tenía todo, ¿sí? Si tenía todo, tenía amor, ¿qué fue lo que le hizo irse y destruir lo que todo tenía? ¿Olvidó qué? Dar gracias. Olvidó la gracia y olvidó dar gracias. Ese es el punto clave en la relación de ustedes niños, de ustedes adolescentes, de todos como adultos. Nunca debemos olvidar la gracia que tenemos de nuestros padres y con nuestro Padre. Dar gracias. Esa es la base que todos debemos mantener. ¿En dónde? En nuestro corazón. No importa si no tenemos muchas cosas, si tenemos más, tenemos poco, eso no importa. Lo que tenemos, cómo lo tengamos, nuestros padres, cómo estén en las condiciones físicas, cómo vivamos, lo importante es siempre dar gracias. Aquí siempre luego surge una palabra, una frase muy coloquial. Dice, nadie aprende en cabeza ajena. Por favor, todos, refiriéndome a niños, adolescentes, todos como adultos, no esperemos a experimentar en la vida que nos vaya mal para corregir. ¿Por qué? Porque ya tenemos la palabra de Dios. Ya tenemos la palabra de Dios. Este pasaje que nos muestra una parábola que es una sabiduría. Aprendamos de la palabra que lleva mucha sabiduría. ¿Qué quiere decir? Que debemos de aprender antes de experimentar, que experimentemos y que nos vaya mal. Entonces, todos de favor, siempre agradezcamos, mantengamos la gracia, dando gracias en todo, y aprovechemos este tiempo de conferencia para aprender la sabiduría de la palabra de Dios. Y no saliendo de aquí, vayamos y hagamos todo lo opuesto y después que nos vaya mal, regresamos otra vez, ¿verdad? Eso no es sabiduría. Entonces, dediquemos precisamente a pensar, si a este hijo pródigo ya le fue mal, ¿por qué a mí también me tiene que ir mal? Si ya sé lo que pasó. ¿Ya vieron la obra del tirodrama o tetradrama? ¿Cuántos estaban aquí?
es un reflejo de lo que pasa, ¿no? No esperemos a ser actores principales en el sentido malo, ¿verdad? Entonces, mejor desde aquí, todos meditemos lo importante que es dar gracias por nuestros padres, por nuestro Padre, que es Dios. Agradezcamos de corazón. Es tiempo de iniciar nuestras siguientes actividades. La siguiente actividad, ¿ya saben cuál es? Ir a comer, ¿verdad? Mucho comer, ¿no? Bueno, pero tenemos que comer. Pero no todos van a ir a comer. Pastor Alejandro pasó un examen que no todos contestaron bien la pregunta cuando les hizo la pregunta. Entonces, los que se van a quedar acabando este mensaje, este tiempo, adivinen quién son. Los que no van a ir a comer por no pasar el examen. Todas las guiadoras y guiadores de grupo se van a quedar aquí con Pastor Raúl, de favor. Son los únicos que no van a salir en este momento. ¿Sale? Espero que estén todas y todos aquí. Se quedan con Pastor Raúl. Después de eso, viene el tiempo de escribir testimonio. Ese es un tiempo muy importante porque es el tiempo personal que tenemos cada uno de nosotros para meditar personalmente lo que ya hemos escuchado, lo que hemos aprendido. Entonces, ese es el tiempo muy importante, no para mi vecino, no para el que me invitó, es un tiempo muy importante ¿para quién? Para cada uno de nosotros. Entonces, ese es el tiempo que debemos aprovechar durante 1 hora para poder escribir un testimonio con base en lo que hemos escuchado. Después de escribir el testimonio, nos vamos a reunir en nuestros grupos para compartir lo que meditamos en nuestro grupo todos, para poder compartir. Y posteriormente viene compartir el testimonio de manera general aquí en este lugar. Entonces, de favor, vamos a tomar muy en cuenta estos tiempos y sobre todo, todos de favor, vamos a escribir nuestro testimonio. También algo importante a partir de hoy, me parece que hoy, no sé si también hasta el domingo, están pasando personas a hacer aseo en las habitaciones. Esto es aproximadamente como después de las 10 de la mañana, 11 más o menos. Entonces, muy importante, si no quieren que pasen personas, pongan un letrerito, no pasar, no hacer aseo, o si no hay problemas, no evitemos malos entendidos, guarden sus cosas. ¿Por qué? Porque las personas toman obviamente la basura de los baños, pasan a trapear. También, si no hay cosas en la cama, tienden la cama, todo esto. Entonces, guarden sus cosas, pónganlas en su mochila para que puedan ellos asear como se les pide, las personas que trabajan aquí, y también no haya ningún malentendido, no dejando cosas que no deben de estar a la vista, ¿verdad? Entonces, eso es algo importante que todos debemos de conocer. Bueno, con esto vamos a terminar. Voy a hacer una oración y vamos a ir al comedor. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias por haber enviado a Jesucristo. Gracias, Señor, por darnos este día tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has amado en todo momento. Gracias, Señor, porque a través de todo el tiempo, Señor, tú eres nuestro Padre que nos ama bajo cualquier circunstancia, Señor. Ayúdanos, Padre, con todo corazón a siempre dar gracias por todo lo que nos das, por todo lo que nos provees, Padre. En este tiempo también oramos y te damos gracias por este tiempo de esta conferencia. Ayúdanos a aprovecharla de todo corazón en todo momento, Señor, para que, Señor,
aún estando alguna situación desviada, apartados de ti, Señor, ayúdanos a recuperar el camino que nos lleve nuevamente a ti, Padre. Y así, Señor, tú continúes dándonos tu amor incondicional a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.